¿Alguna vez has sentido que sin importar cuánto bien hagas, algunas personas solo ven lo que quieren ver, que te juzgan por tu apariencia o tu acento antes de conocer tu corazón? La historia que les voy a contar hoy es sobre eso, sobre cómo un acto de bondad se convirtió en una pesadilla inesperada. Le abrí las puertas de mi hogar y mi corazón a mi vecina cuando más me necesitaba, solo para que ella, una vez recuperada, intentara destruir mi vida por algo tan simple como el ladrido de su propio perrito. Quédense conmigo para descubrir cómo una queja por ruido se transformó en algo mucho más profundo y cómo el destino, a su manera, siempre encuentra la forma de poner las cosas en su lugar. Por cierto, me encanta saber desde qué parte del mundo me escuchan. Déjenme un saludo en los comentarios y cuéntenme desde dónde están viendo este video. Recuerdo perfectamente el día que la señora Elvira se mudó al apartamento 3B, justo al lado del mío. Los de la mudanza hacían un ruido considerable en el pasillo y la curiosidad me llevó a asomarme discretamente por la mirilla de mi puerta. La vi a ella, supervisando todo con una mezcla de cansancio y resignación. Era una mujer de complexión frágil, con el cabello plateado recogido en un moño impecable que parecía un anacronismo en un mundo tan ajetreado. Sus movimientos eran lentos, medidos, y en su rostro se dibujaba un mapa de arrugas que no hablaban tanto de alegría como de una larga y silenciosa resignación. Junto a ella, atado a una correa que sostenía con una mano temblorosa, estaba un perrito mestizo, de pelaje color caramelo y orejas caídas. Se llamaba Toby, como descubriría más tarde. El animalito parecía un reflejo de su dueña, quieto, observador y con una mirada perpetuamente melancólica. Mi vida, por aquel entonces, era un ciclo predecible y solitario. Llegué a este país hace más de una década, con una maleta llena de esperanzas y el corazón encogido por la nostalgia de mi tierra, un lugar soleado donde la gente vive con las puertas abiertas y una taza de café siempre está lista para el vecino. Aquí las cosas eran diferentes. La gente vivía en sus propias burbujas, protegida por muros de concreto y una indiferencia cortés. Aprendí a navegar esa soledad, a encontrar consuelo en la rutina de mi trabajo y en las largas llamadas telefónicas a mi familia, a miles de kilómetros de distancia. Mi apartamento, pequeño y humilde, era mi santuario, un rincón del mundo que era inequívocamente mío. Los primeros encuentros con la señora Elvira fueron breves y formales, limitados a los estrechos confines del pasillo. Un buenos días acompañado de una inclinación de cabeza, un qué frío hace hoy, mientras esperábamos el ascensor. Ella siempre respondía con un monosílabo y una sonrisa tan débil que apenas curvaba sus labios. Parecía una mujer que había decidido hacerse invisible para el resto del mundo. Noté que casi nunca salía, salvo para paseos muy cortos con Toby, siempre a las mismas horas, como si su vida estuviera regida por un reloj invisible. Las compras se las traía un joven de una aplicación de supermercado y rara vez recibía visitas. Su soledad era palpable, un aura que la envolvía como un chal en pleno verano. Todo cambió una tarde de martes, a finales de otoño. El viento soplaba con fuerza en el exterior, haciendo silbar las ventanas. Yo estaba en mi cocina, preparando una sopa de lentejas.
el aroma de mi tierra llenando el pequeño espacio. Fue entonces cuando la escuché toser. No era una tos normal, seca y breve. Era una tos profunda, húmeda, que sonaba dolorosa y terminaba en un jadeo agudo. Se repitió varias veces, cada una más débil que la anterior. Un instinto, quizás la voz de mi abuela, resonando en mi memoria, me dijo que algo no estaba bien. Dejé el fuego al mínimo y me acerqué a la pared que compartíamos, pegando la oreja. Escuché un silencio preocupante. Dudé por un momento. La cultura de la privacidad aquí es muy fuerte. Llamar a la puerta de un vecino sin ser invitado podía ser visto como una intromisión, pero mi conciencia no me dejaba tranquila. Y si necesitaba ayuda, y si se había caído, no podría perdonarme si le pasaba algo por mi indecisión. Así que respiré hondo, salí de mi apartamento y toqué suavemente la puerta del 3B. Esperé. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Señora Elvira, ¿está usted bien? Soy su vecina, dije, con la voz pegada a la madera. Escuché un débil gemido desde el interior y luego el sonido de unas patitas arañando el suelo. Era Toby. Eso me dio el empujón que necesitaba. Giré el pomo y, para mi sorpresa, la puerta estaba sin el cerrojo de seguridad. Se abrió unos centímetros. Empujé la puerta con cuidado y la imagen que encontré me encogió el corazón. La señora Elvira estaba tirada en el suelo, a medio camino entre el sofá y la mesita del teléfono. Estaba pálida, con los labios azulados y respiraba con una dificultad alarmante. Toby estaba a su lado, lamiéndole la mano y gimiendo suavemente. Corrí hacia ella, me arrodillé y le tomé el pulso. Era débil, pero estaba ahí. Tranquila, señora Elvira, ya estoy aquí. Voy a llamar a una ambulancia, le dije, tratando de que mi voz sonara calmada, aunque por dentro el pánico se arremolinaba. Los minutos que siguieron fueron un torbellino. La llamada a emergencias, las instrucciones del operador, la llegada de los paramédicos. Mientras ellos la atendían, yo me encargué de Toby, que no paraba de temblar. Le puse agua fresca y le hablé en susurros, tratando de calmarlo. Antes de que se la llevaran en la camilla, la señora Elvira, con un hilo de voz, me miró y susurró: «El perrito, por favor, no se preocupe por nada. Yo lo cuidaré. Usted solo póngase bien», le respondí, apretando su mano fría. Los días siguientes, mientras ella estaba en el hospital, me convertí en la guardiana de su pequeño mundo. Entraba a su apartamento varias veces al día para cuidar de Toby. Le daba de comer, le cambiaba el agua, lo sacaba a pasear por el parque cercano. El perrito, al principio desconfiado y triste, poco a poco empezó a aceptarme. Me esperaba detrás de la puerta y movía la cola tímidamente cuando yo llegaba. Aproveché para ventilar la casa, regar sus pocas plantas y recoger un poco el desorden. Su apartamento olía a encierro y a medicina, un olor a soledad que me resultaba demasiado familiar. Cuando finalmente le dieron el alta, una semana después me ofrecí a ir a buscarla en un taxi. Se había tratado de una neumonía muy fuerte que en una persona de su edad y fragilidad casi le cuesta la vida. Al regresar al edificio, se apoyaba en mi brazo con cada paso. Era aún más frágil de lo que recordaba. La ayudé a instalarse en su sofá y lo primero que hizo fue abrazar a Toby, que saltaba de alegría a su alrededor.
No tengo cómo pagarte todo lo que has hecho por mí, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Salvaste mi vida. No tiene nada que agradecer, de verdad. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo, respondí, aunque en el fondo sabía que eso no era del todo cierto en esta ciudad. A partir de ese día, mi rutina cambió para incluirla a ella. Entendí que su recuperación sería lenta y que su soledad era una enfermedad tan grave como la neumonía. Todas las mañanas, antes de irme a trabajar, le dejaba en la puerta un termo con té de jengibre y miel, como el que mi madre me preparaba cuando estaba enferma. Por las tardes, al volver, le cocinaba. Le preparaba caldos de pollo, purés de verduras, sopas reconfortantes. Recordaba los platos que mi abuela cocinaba para los enfermos en mi pueblo, comidas sencillas pero llenas de nutrientes y sobre todo de cariño. Me sentaba con ella en su pequeño salón mientras comía, y poco a poco empezó a abrirse. Me contó sobre su vida, sobre su difunto esposo, un hombre serio pero de buen corazón. Me habló de su único hijo, que vivía en otro país y al que apenas veía. Me confesó su miedo a envejecer sola, a convertirse en una carga, a morir en silencio sin que nadie se diera cuenta. Sus palabras eran un torrente de emociones contenidas durante años, y yo me convertí en su confidente. La escuchaba con paciencia, sin juzgarla, ofreciéndole no solo mi ayuda práctica, sino también mi compañía. Los fines de semana le hacía las compras. Le leía la lista que ella escribía con su letra temblorosa y le traía todo lo que necesitaba, añadiendo siempre algún pequeño capricho, sus galletas favoritas, una revista del corazón o un ramo de flores frescas para alegrar el ambiente. Haces esta casa sentir como un hogar de nuevo, me dijo una vez mientras colocaba unas margaritas en un jarrón. Su recuperación fue visible. El color volvió a sus mejillas. Su voz se hizo más fuerte y su sonrisa, antes casi inexistente, comenzó a aparecer más a menudo. Toby también parecía más feliz, más juguetón. Cuando yo llegaba, corría a saludarme a la puerta, moviendo la cola con entusiasmo, y a menudo se acurrucaba a mis pies mientras yo charlaba con su dueña. Me sentía bien ayudándola. Me recordaba a mi propia abuela y, en cierto modo, cuidar de ella era como cuidar una parte de mi propia historia, de mis raíces. Sentía que por primera vez en mucho tiempo en este país había formado un lazo humano genuino, una conexión real. Creí que había encontrado una amiga, una figura casi familiar en mi solitaria vida urbana. La señora Elvira me llamaba su ángel guardián, y yo, en mi inocencia, le creí. No podía imaginar que, bajo esa apariencia de frágil gratitud, se escondía una semilla de amargura que pronto germinaría, alimentada por el más trivial de los motivos. La tormenta se estaba gestando en silencio, justo al otro lado de la pared, y yo, ciega por mi propia buena voluntad, no vi ninguna de las señales. Mi vida está sincronizada con la luna. Mucho antes de que el primer rayo de sol se atreva a desperezarse en el horizonte, mi mundo ya está en pleno movimiento. Mi trabajo, ese que me permite pagar el alquiler y enviar un poco de dinero a casa cada mes, exige que sea una criatura de la noche. Me dedico a la limpieza de un gran edificio corporativo en el centro de la ciudad.
Es un trabajo honesto, aunque invisible para la mayoría. Somos el ejército silencioso que borra las huellas del día anterior, que deja las superficies brillantes y los pasillos impecables para que el mundo diurno pueda funcionar sin contratiempos. Mi jornada comienza a las 4 de la madrugada, ni un minuto antes, ni un minuto después. Mi despertador emite un pitido suave, casi tímido, una concesión a la oscuridad y al silencio que reinan en el edificio. He aprendido a moverme en esa penumbra con la destreza de un gato. No enciendo la luz principal, solo una pequeña lámpara en la mesita de noche que proyecta un círculo de luz cálida y discreta. Cada uno de mis movimientos está ensayado, optimizado para generar el mínimo ruido posible. La ropa del día siguiente siempre está preparada sobre una silla. Me visto en silencio, conteniendo la respiración casi por instinto. El suelo de madera de mi apartamento es mi principal adversario. Conozco cada tabla que cruje, cada punto débil que podría delatar mi partida prematura. Camino de puntillas, como una bailarina torpe, hasta la cocina. La cafetera es mi único lujo matutino, pero incluso ese pequeño placer está sujeto a mi estricto código de silencio. No uso la máquina eléctrica. Su zumbido me parece un estruendo en la quietud de la noche. En su lugar, caliento el agua en un cazo pequeño, al fuego más bajo posible, y preparo un café instantáneo en una taza que ya he sacado del armario la noche anterior. Bebo de pie, mirando por la ventana la ciudad dormida, un tapiz de luces lejanas y calles vacías. Es un momento de paz, una calma que precede a la labor física que me espera. Una vez terminado el café, lavo la taza con un chorrito de agua, sin hacer ruido, y la dejo en el escurridor. Luego viene el ritual final, ponerme los zapatos y coger el bolso y la chaqueta, que también esperan junto a la puerta. Y aquí es donde comenzaba el verdadero desafío, la puerta de entrada. Es una puerta vieja y pesada, con una cerradura que tiene sus propios caprichos. Girar la llave requiere una delicadeza de cirujano para evitar que el mecanismo proteste con un chasquido metálico. Abrirla y cerrarla es una operación que ejecuto con una lentitud exasperante, aguantando el peso de la madera para que no golpee el marco. Siempre me aseguro de que el pestillo encaje suavemente, sin el clac final que podría resonar en el silencioso pasillo. Durante los primeros meses de la recuperación de la señora Elvira, nada de esto pareció ser un problema. Ella dormía profundamente, agotada por la batalla que su cuerpo había librado, y Toby, su fiel compañero, también parecía sumido en un sueño profundo. Pero a medida que ella recuperaba sus fuerzas, algo cambió. Su sueño, o quizás el del perrito, se volvió más ligero, más sensible a los pequeños disturbios de la noche. La primera vez que lo noté fue una mañana de miércoles. Giré la llave en la cerradura con mi cuidado habitual, contuve la respiración mientras cerraba la puerta y, justo cuando el pestillo hizo un mínimo clic, escuché un ladrido. Fue un guau, agudo y breve, que venía claramente del apartamento 3B. Me quedé inmóvil en el pasillo, con el corazón en un puño. Esperé, pero no hubo más ruido. Me encogí de hombros, pensando que quizás el perrito había tenido un mal sueño, y seguí mi camino. Pero al día siguiente ocurrió de nuevo, y al siguiente.
se convirtió en una rutina dentro de mi rutina. El preciso instante en que mi puerta se cerraba era la señal para que Toby lanzara su breve pero penetrante ladrido de alerta. Era como si el perrito se hubiera convertido en mi propio despertador no oficial, anunciando mi partida al resto del edificio. Me sentía terriblemente culpable, a pesar de que sabía que no podía ser más silenciosa. Empecé a sentir una punzada de ansiedad cada vez que me acercaba a la puerta, anticipando el ladrido que inevitablemente seguiría. Al principio, la señora Elvira no mencionó nada. Cuando nos veíamos por la tarde, seguía siendo amable, aunque noté un sutil cambio en su comportamiento. Había una nueva distancia en su mirada, una leve tirantez en su sonrisa. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas, más superficiales. Atribuí su cambio de humor al largo y tedioso proceso de recuperación. Quizás simplemente estaba cansada o adolorida. La primera queja llegó una semana después, de forma indirecta. Toby no ha dormido bien últimamente, comentó casualmente mientras yo le entregaba una bolsa con pan fresco y fruta. Se despierta sobresaltado en mitad de la noche. Debe ser algún ruido de la calle. «Oh, qué lástima», respondí sin querer darle más importancia. «Pobrecito». Pero sentí una gota de sudor frío recorrer mi espalda. Sabía que no era un ruido de la calle. Unos días más tarde fue más directa. Me la encontré en el rellano, esperando el ascensor. Su rostro carecía de la calidez a la que me había acostumbrado. «Ese perro tuyo hace mucho ruido por la mañana», me espetó sin preámbulos. La acusación me tomó por sorpresa. Parpadeé, confundida. «Disculpe», acerté a decir. «Tu perro ladra todas las madrugadas y me despierta justo cuando estoy en mi sueño más profundo», insistió, con un tono afilado que nunca le había oído. Me costó unos segundos procesar sus palabras. «¿Mi perro? Yo no tenía perro. Señora Elvira, yo no tengo perro», le expliqué con toda la calma que pude reunir. «Creo que el que ladra es Toby. Lo hace justo cuando oye que cierro la puerta para irme a trabajar». Ella frunció el ceño, como si mi explicación fuera el pretexto más absurdo que había escuchado en su vida. «Mi Toby nunca ladra sin motivo. Es el ruido que haces tú. Esa puerta tuya retumba en todo el edificio. Deberías tener más consideración. Hay gente mayor que necesita descansar». Me quedé sin palabras. La injusticia de su acusación me golpeó con fuerza. ¿Consideración? ¿Acaso no había pasado las últimas semanas dedicando mi tiempo y energía a su bienestar? Sentí una mezcla de rabia y decepción, pero me tragué mi orgullo. «Lo lamento mucho, señora Elvira. De verdad, intentaré ser aún más cuidadosa», le prometí. Su respuesta fue un simple de desdén antes de que las puertas del ascensor se abrieran y se metiera dentro sin siquiera despedirse. Esa noche apenas pude dormir y le di 1000 vueltas al asunto. ¿Cómo podía ser tan injusta? Analicé cada uno de mis movimientos matutinos, buscando cualquier posible fuente de ruido que pudiera eliminar. Decidí tomar medidas drásticas. Empecé a dejar los zapatos de trabajo fuera, en el felpudo, y a ponérmelos en el pasillo. Compré un poco de aceite multiusos y, a riesgo de manchar la madera,
Engrasé meticulosamente cada bisagra y el mecanismo de la cerradura. Dejé de cerrar la puerta con llave, confiando únicamente en el pestillo, con la esperanza de que ese pequeño cambio eliminara el chasquido metálico. Incluso empecé a prepararme un sándwich la noche anterior para no tener que abrir la nevera por la mañana. Mi partida se convirtió en una operación de sigilo digna de un espía. Pero nada de eso importó. A la mañana siguiente, a pesar de mis precauciones extremas, el ritual se repitió. El suave clic del pestillo fue suficiente, y el ladrido agudo de Toby respondió, puntual como siempre. La actitud de la señora Elvira se agrió por completo. Dejó de abrirme la puerta cuando le llevaba algo. Si nos cruzábamos, me lanzaba una mirada cargada de resentimiento y a veces incluso mascullaba algo ininteligible por lo bajo. La calidez que habíamos compartido se había evaporado, reemplazada por un hielo tan denso y frío como el invierno que se avecinaba. El puente que había construido con tanto esmero entre nuestros dos mundos, ladrillo a ladrillo, con sopas calientes y palabras de consuelo, se estaba desmoronando, y la causa, el martillo que lo derribaba, era el simple y solitario ladrido de su propio perrito en la quietud del amanecer. Me di cuenta, con una tristeza infinita, de que la gratitud tiene a veces una fecha de caducidad muy corta. El muro de silencio que la señora Elvira levantó a mi alrededor se volvió más alto y más grueso con cada amanecer. Mis esfuerzos por ser invisible, por convertirme en un fantasma que se deslizaba fuera de casa en la oscuridad, resultaron completamente inútiles. El ladrido de Toby seguía siendo la banda sonora de mi partida, un recordatorio diario de mi fracaso en apaciguar a mi vecina. La ansiedad que sentía cada mañana se convirtió en un nudo permanente en mi estómago. Me encontraba repasando mentalmente mis movimientos, obsesionada con la idea de que quizás había un sonido que se me escapaba, un crujido de una tabla del suelo que no había memorizado, un roce de mi chaqueta contra la pared. Era una tortura psicológica autoimpuesta. Dejé de llevarle comida. El rechazo se había vuelto demasiado humillante. Un par de veces cociné sus platos favoritos por pura costumbre, pero los terminé comiendo yo sola, con un sabor a tristeza y decepción. La puerta del 3B permanecía herméticamente cerrada para mí. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, su rostro se transformaba en una máscara de fría indiferencia. A veces, si el ascensor tardaba en llegar y nos veíamos forzadas a compartir el mismo metro cuadrado de espera, la sentía mirándome de reojo. Su mirada no era solo de molestia, había algo más, un desdén, una especie de juicio que me hacía sentir pequeña e incómoda en mi propia piel. La situación llegó a un punto crítico una tarde de viernes. Al llegar del trabajo, agotada después de una larga semana, encontré un sobre blanco metido por debajo de mi puerta. No era correo comercial ni una factura. Tenía el logotipo de la empresa que administraba nuestro edificio. Mi corazón dio un vuelco. Con los dedos temblorosos, lo abrí. Dentro, una carta impresa en un tono formal y aséptico me informaba de que se había registrado una queja oficial en mi contra por ruidos molestos y recurrentes en horas de descanso. La queja citaba específicamente ruidos de portazos y actividad entre las 4 tequeres y las 4:15 de la madrugada. La carta terminaba con una advertencia. Si las quejas persistían,
se verían obligados a tomar medidas adicionales según el reglamento de la comunidad. Me senté en el suelo del pasillo, con la carta en la mano, y sentí que el aire me faltaba. Me sentí profundamente herida, traicionada. Una cosa eran sus comentarios mordaces en el pasillo, pero esto era diferente. Esto era una acción formal, una mancha en mi historial como inquilina. Después de todo lo que había hecho, de las semanas que dediqué a cuidarla como si fuera de mi propia familia, de las horas de sueño que perdí preocupada por su salud, ¿así me lo pagaba? ¿Con una denuncia formal que ponía en riesgo mi hogar? Las lágrimas de rabia y frustración brotaron de mis ojos sin que pudiera contenerlas. Lloré en silencio, abrazada a mis rodillas, en la soledad de mi pequeño apartamento. Después de que la primera ola de dolor pasó, fue reemplazada por una determinación fría. No podía dejar las cosas así. Tenía que hablar con ella, que enfrentarla, no para suplicar ni para disculparme de nuevo, sino para hacerle entender la magnitud de su injusticia. Esperé a que fueran las 7 de la tarde, una hora razonable. Me lavé la cara, me recompuse y con la carta de la administración en la mano, salí y toqué la puerta del 3B. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, me miró con una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en hostilidad. Llevaba una bata de casa y tenía el pelo un poco revuelto. Toby asomó la cabeza entre sus piernas, mirándome con curiosidad. «¿Qué quieres?», preguntó, con la voz cortante. «Buenas tardes, señora Elvira», comencé, esforzándome por mantener un tono calmado y respetuoso, aunque cada fibra de mi ser quería gritar: «Necesito hablar con usted sobre esto». Le mostré la carta. Ella la miró por encima, sin el menor atisbo de culpa en su rostro. Ya era hora de que la administración hiciera algo. Llevo semanas diciéndolo. Esto es un edificio decente, no un lugar donde la gente entra y sale a cualquier hora como si nada. Su descaro me dejó sin aliento. «Señora Elvira», insistí, dando un paso al frente, «usted sabe perfectamente que hago todo lo humanamente posible para no hacer ruido. Sabe que me levanto a esa hora para ir a un trabajo honrado. Y también sabe que el único ruido que se escucha es el de su propio perro cuando ladra al oírme salir». Ella soltó una risa seca, despectiva. «Por favor, no intentes darle la vuelta a la tortilla. El problema es tu falta de civismo. Si tuvieras un trabajo normal, como todo el mundo, no tendrías que andar haciendo ruidos de madrugada». La mención a mi trabajo fue como una bofetada. Ahí estaba, el verdadero núcleo de su resentimiento. No era el ruido, era yo, era mi vida, que no encajaba en su estrecho molde de lo que era normal o decente. «Mi trabajo es tan digno como cualquier otro», respondí, sintiendo cómo la voz me temblaba por la ira contenida. «Es el trabajo que me permite vivir, y es un trabajo que no molestaría a nadie si no fuera por...». Me interrumpió, y sus siguientes palabras fueron las que rompieron algo dentro de mí para siempre. «Gente como tú siempre tiene excusas», dijo, y su mirada me recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en mi ropa de trabajo, en mis manos cansadas. «Vienen a este país y creen que pueden hacer lo que se les antoja, sin respetar las normas, sin respetar a los demás. Creen que porque ayudan a alguien una vez
ya tienen derecho a todo. Gente como tú. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza como un eco venenoso. De repente, todo cobró un sentido terrible y doloroso. Su amabilidad inicial, su gratitud, todo había sido superficial. En el fondo, para ella, yo nunca había sido una igual, nunca había sido una amiga. Siempre fui la otra, la inmigrante, la trabajadora de la limpieza. Mi ayuda fue bienvenida cuando estaba enferma y desvalida, pero una vez recuperada, mi mera presencia, mi rutina de trabajadora de clase baja, se convirtió en una molestia, en un recordatorio de algo que ella prefería ignorar. La mujer a la que había cuidado con un cariño sincero me estaba encasillando en el más cruel de los prejuicios. El ruido del amanecer solo había sido la excusa perfecta para desatar el desprecio que había estado latente todo el tiempo. Me quedé mirándola, paralizada por la revelación. Ya no había nada más que decir. Cualquier argumento sería inútil. No se puede razonar con el prejuicio. Sin pronunciar una palabra más, di media vuelta y regresé a mi apartamento. Cerré la puerta detrás de mí, esta vez sin preocuparme por el ruido que hiciera. Me apoyé en ella y me deslicé hasta el suelo. El sentimiento de traición era tan abrumador que me dolía físicamente. No era la queja del administrador lo que me hería. Era la puñalada que acababa de recibir de la persona a la que había abierto mi corazón. Esa noche comprendí que hay puertas que, una vez cerradas con el cerrojo del desprecio, nunca más se pueden volver a abrir. Y la puerta del apartamento 3B, para mí, se había sellado para siempre. Las semanas que siguieron a esa confrontación se convirtieron en una especie de guerra fría silenciosa. El pasillo del 3er piso era nuestro campo de batalla, un territorio neutral donde los encuentros eran inevitables y la tensión se podía cortar con un cuchillo. La señora Elvira había perfeccionado el arte de la ignorancia. Si salía de su apartamento y me veía, se daba la vuelta y volvía a entrar, esperando a que yo me hubiera ido. Si coincidíamos esperando el ascensor, fijaba la vista en un punto abstracto de la pared, como si yo fuera una simple mota de polvo en su campo de visión. Su hostilidad era un aura gélida que me hacía sentir como una intrusa en mi propio hogar. Por mi parte, intenté levantar mis propias defensas. Me puse una coraza de indiferencia, aunque por dentro la herida seguía abierta y sensible. Cada mañana, al salir, sentía una punzada de amargura al escuchar el ladrido puntual de Toby. Ya no era un sonido que me causara ansiedad por molestar, sino un recordatorio agrio de la traición. Dejé de hacer cualquier esfuerzo extra por ser silenciosa. Seguía mi rutina con cuidado, por respeto a los demás vecinos, pero abandoné la obsesión paranoica de antes. Me negaba a seguir encogida por su culpa. Sin embargo, noté que algo en ella también había cambiado. A veces la sorprendía mirándome con una expresión extraña, una mezcla de rabia y algo más que no lograba descifrar. Parecía más agitada, más nerviosa. La oía a través de las paredes, caminando de un lado a otro a altas horas de la noche o hablando sola en un murmullo airado. Su resentimiento parecía estar consumiéndola desde dentro, como un fuego lento. Yo intentaba ignorarlo, concentrarme en mi trabajo, en mis llamadas a casa, en las pequeñas alegrías que podía encontrar en mi vida, pero la paz
se había roto. Vivir al lado de alguien que te desprecia es como dormir junto a una bomba de tiempo. Nunca sabes cuándo o cómo va a estallar. Y la explosión llegó en la mañana más inesperada. Era un martes gris y lluvioso. La noche anterior había tenido problemas para dormir, dando vueltas en la cama, con una sensación de inquietud que no podía explicar. Finalmente me había quedado dormida pasadas las 2, por lo que cuando mi despertador sonó a las 4, sentí como si apenas hubiera cerrado los ojos. Me levanté, más cansada que de costumbre, y comencé mi rutina matutina en piloto automático. Me vestí, me preparé el café y me lo tomé mirando la lluvia golpear suavemente contra el cristal de la ventana. Todo parecía normal. Una mañana más en mi vida disciplinada. Estaba a punto de ponerme los zapatos cuando escuché el golpe en la puerta. No fue un toque normal, como el de un vecino que necesita azúcar. Fueron 3 golpes secos, duros, autoritarios. El sonido retumbó en el silencio de mi apartamento y me heló la sangre. Mi primer pensamiento fue: señora Elvira. Quizás venía a quejarse de nuevo, a gritarme en mitad de la noche, pero algo en la cadencia y la fuerza de los golpes me dijo que era algo diferente, algo mucho más serio. Me acerqué a la puerta de puntillas, con el corazón martilleándome en el pecho tan fuerte que temía que se oyera desde fuera. Miré por la mirilla y lo que vi hizo que mi mundo se detuviera. 2 hombres, altos y corpulentos, vestidos con chaquetas oscuras, que llevaban unas siglas oficiales bordadas en el pecho, estaban de pie frente a mi puerta. Eran oficiales de inmigración. El pánico se apoderó de mí. Fue una reacción visceral, un miedo atávico que creo que todo inmigrante, incluso el que tiene todos sus papeles en regla, lleva grabado en el alma. En ese segundo, 1000 escenarios terribles pasaron por mi mente. ¿Había algún problema con mi permiso de residencia? ¿Algún error administrativo? ¿Había cometido alguna infracción sin darme cuenta? Los golpes se sonaron de nuevo, más fuertes, más impacientes. ¡Abra la puerta! ¡Agencia de Control de Fronteras! Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Sabía que no tenía nada que ocultar. Mi situación en el país era completamente legal. Había trabajado durante años para conseguir mi residencia, siguiendo cada paso, pagando cada tasa, respetando cada ley. No tenía nada que temer, pero el miedo no es racional. Abrir la puerta en esas circunstancias se sentía como saltar al vacío. Giré la cerradura y abrí la puerta lentamente. Los 2 hombres me miraron con una expresión severa, impenetrable. «¿Es usted?», dijo uno de ellos, pronunciando mi nombre completo. «Sí, soy yo», respondí con un hilo de voz. «Hemos recibido una denuncia anónima», continuó el mismo oficial sin rodeos. «La denuncia afirma que en esta dirección reside una persona en situación irregular, sin la documentación necesaria para vivir y trabajar en este país. Necesitamos ver sus papeles. Ahora». El tono no era una petición, era una orden, y en ese instante, mientras el miedo me atenazaba, una certeza absoluta y dolorosa se abrió paso en mi mente. La señora Elvira. Era ella. La denuncia anónima llevaba su nombre escrito con tinta invisible. La mujer a la que había cuidado, a la que le había dado mi tiempo y mi afecto, había cruzado la última frontera de la decencia humana. Incapaz de ganarme en una disputa vecinal, había decidido usar el arma más cruel y peligrosa que tenía a su alcance.
mi condición de inmigrante. Había intentado convertir mi origen en un delito. Pasen, dije, haciéndome a un lado. Mi voz sonaba extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Entraron en mi pequeño salón, sus presencias corpulentas llenando todo el espacio. Me sentí invadida, expuesta, humillada. Mientras uno de ellos se quedaba de pie junto a la puerta, observando cada uno de mis movimientos, el otro se sentó en mi mesa y esperó con una expresión de impaciencia. Fui a mi habitación, a la pequeña caja de metal donde guardaba mis documentos más importantes. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirla. Saqué mi pasaporte, mi tarjeta de residencia, mi permiso de trabajo, los contratos de los últimos años, las declaraciones de impuestos, todo, un fajo de papeles que representaba una década de mi vida, de esfuerzo, de sacrificios y de sueños. Regresé al salón y se los entregué al oficial. Lo vi revisar cada documento con una lentitud exasperante, pasando las páginas, comprobando los sellos, mirando mi foto y luego mirándome a mí, como si intentara encontrar una discrepancia, una mentira. El silencio en la habitación era denso, opresivo, solo roto por el sonido del papel y la lluvia que seguía cayendo fuera. Me quedé de pie en medio de mi propia casa, sintiéndome como una criminal. Pensé en mi familia, en el miedo que sentirían si supieran lo que estaba pasando. Pensé en el trabajo, en que llegaría tarde y en cómo explicaría mi ausencia. Pero sobre todo, pensé en la maldad fría y calculada que se necesita para hacer algo así, para intentar destrozar la vida de alguien por una disputa tan trivial. ¿Qué clase de vacío hay que tener en el alma para llegar a ese extremo? Finalmente, después de una eternidad que duró quizás 10 minutos, el oficial cerró mi pasaporte y me devolvió los papeles. Todo parece estar en orden, dijo, con un tono que no denotaba ni disculpa ni alivio. Lamentamos las molestias, recibimos muchas denuncias falsas. Se levantaron y se dirigieron a la puerta. Antes de salir, el que había guardado silencio se giró y me dijo: asegúrese de mantener sus documentos siempre actualizados. Asentí, incapaz de articular palabra. Se fueron, y el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo fue el más solitario que he escuchado en mi vida. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. No lloré. El shock era demasiado grande. Me sentía vacía, violada en mi intimidad, en mi seguridad. Los oficiales se habían ido, pero la sensación de miedo y humillación se quedó, impregnando las paredes de mi hogar. La mujer del apartamento de al lado, la anciana frágil a la que había arropado y alimentado, había intentado borrarme del mapa. Y esa era una verdad con la que, de alguna manera, tendría que aprender a vivir. Esa mañana no fui a trabajar. Llamé a mi supervisor y, con una voz que no reconocía como la mía, le dije que me encontraba muy enferma. No era del todo mentira. Sentía una enfermedad profunda en el alma, un agotamiento que iba más allá de lo físico. Pasé el día entero en mi apartamento, sentada en el sofá, mirando por la ventana sin ver nada. El mundo seguía su curso. Los coches pasaban, la gente caminaba bajo sus paraguas, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de incredulidad y dolor. La visita de los oficiales había dejado una cicatriz invisible.
Cada vez que oía un ruido en el pasillo, mi cuerpo se tensaba. La sensación de seguridad en mi propio hogar, ese santuario que tanto me había costado construir, se había hecho añicos. La traición de la señora Elvira me había cambiado. Al principio sentí un odio profundo, una rabia tan intensa que me asustaba. Imaginé mil maneras de vengarme, denunciarla a ella por acoso, contarles a todos los vecinos lo que había hecho, enfrentarla y gritarle a la cara toda la miseria que llevaba dentro. Pero a medida que las horas pasaban, la rabia se fue disipando, dejando en su lugar un inmenso y pesado cansancio. ¿Qué conseguiría con la venganza? Rebajarme a su nivel, dejar que su veneno me infectara, y yo no quería eso, no quería convertirme en ella. Tomé una decisión consciente y difícil. La ignoraría por completo, no con la hostilidad infantil que ella me demostraba, sino con la indiferencia serena de quien ha decidido pasar página. Borraría su existencia de mi vida. Su puerta se convirtió en una pared más, su presencia en el pasillo, en la de un mueble sin importancia. Me enfoqué en mí, en mi trabajo, en reconstruir mi sensación de paz. Seguí levantándome a las 4 de la mañana, pero ahora lo hacía con una nueva determinación. Mi rutina ya no era una fuente de ansiedad, sino un acto de resistencia. Cada mañana que salía por esa puerta para ir a ganarme la vida honradamente era una victoria silenciosa contra su intento de destruirme. Las primeras semanas fueron extrañas. Noté que la señora Elvira parecía esperar una reacción por mi parte. A veces, cuando nos cruzábamos, me lanzaba miradas de reojo, como si estuviera midiendo el impacto de su golpe. Pero yo no le di esa satisfacción. Mi rostro era un lienzo en blanco. Mi saludo amable iba dirigido al vecino de la puerta de enfrente. Mis sonrisas eran para la portera del edificio. Mis buenos días resonaban en el ascensor para todos, excepto para ella. Mi indiferencia pareció desconcertarla más que cualquier confrontación. Mientras yo me concentraba en mi propia sanación, empecé a notar cambios en la dinámica del edificio, y en el centro de todo estaba, irónicamente, el pequeño Toby. Quizás por la soledad, o quizás porque los animales son esponjas que absorben las emociones de sus dueños, el perrito empezó a volverse más y más ruidoso. Ya no era solo mi partida al amanecer lo que lo alteraba. Ladraba cuando sonaba el teléfono, cuando alguien llamaba al timbre de cualquier apartamento, cuando el ascensor se detenía en nuestra planta. Sus ladridos agudos y nerviosos se convirtieron en la banda sonora constante del tercer piso. Pronto empecé a escuchar los murmullos. Al principio eran comentarios discretos en el ascensor. «Ese perrito del 3B no para en todo el día», decía una vecina. «Es imposible echarse una siesta», se quejaba otro. Las quejas se hicieron más audibles, más directas. Una tarde, al llegar a casa, vi al señor del apartamento de enfrente, un hombre muy paciente, hablando con la señora Elvira en la puerta. Su tono era educado, pero firme. «Señora, tiene que hacer algo con el perro. Mi bebé no puede dormir». La respuesta de ella fue un portazo. La situación escaló hasta el punto de que la administración tuvo que intervenir de nuevo. Esta vez la carta en la puerta no fue la mía, sino la de ella. La vi un día, pegada en su puerta, un aviso oficial de la comunidad. Y luego vino otro. La amargura que la señora Elvira había sembrado
estaba dando una cosecha que no esperaba. Su intento de usar las reglas de la comunidad en mi contra se le estaba volviendo como un boomerang. El punto culminante llegó una tarde de primavera, varios meses después del incidente de inmigración. Yo volvía del supermercado, cargada con las bolsas de la compra. Al salir del ascensor, vi una escena que se grabó a fuego en mi memoria. El administrador del edificio, un hombre normalmente tranquilo y conciliador, estaba de pie frente a la puerta de la señora Elvira. Ella estaba en el umbral con una expresión de desesperación en el rostro. Toby, ajeno a la gravedad del momento, ladraba sin cesar a los pies del hombre. Señora Elvira, se lo he dicho varias veces, decía el administrador con un tono que no admitía réplica. Hemos recibido docenas de quejas. El reglamento es muy claro. Esta es la última advertencia. O encuentra una solución definitiva para los ladridos, ya sea un entrenador o medidas más drásticas, o lamentablemente tendremos que pedirle que busque otro lugar para vivir. No podemos permitir que un solo residente altere la paz de todo el edificio. La señora Elvira se quedó petrificada. Las palabras del administrador parecieron robarle todo el aire de los pulmones. Se apoyó en el marco de la puerta y por primera vez en mucho tiempo la vi como al principio, una mujer anciana, frágil y terriblemente sola. Su única compañía, su pequeño perrito, se había convertido en la causa de su posible desalojo. En ese preciso instante, mientras yo pasaba por delante para llegar a mi puerta, sus ojos se encontraron con los míos. En su mirada ya no había odio, ni desprecio, ni arrogancia. Lo que vi fue un torbellino de emociones devastadoras, vergüenza, derrota y sobre todo un profundo y abrumador arrepentimiento. Fue una conexión silenciosa, de apenas un segundo, pero en ese segundo lo entendí todo. Entendió el daño que había hecho, la injusticia que había cometido, y entendió que el universo, a su manera extraña y retorcida, le estaba devolviendo una lección. No sentí ni una pizca de alegría ni de triunfo. Verla así, tan vulnerable y rota, solo me produjo una profunda melancolía. No había ganadores en esta historia. Asentí levemente con la cabeza, un gesto que no significaba ni perdón ni condena, sino simplemente un reconocimiento de su dolor. Luego, metí la llave en mi cerradura y entré en mi casa. Nunca supe qué solución encontró para el problema de Toby, pero se quedó en el edificio. Nuestros caminos siguieron cruzándose en silencio, pero algo había cambiado en el aire. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por una especie de tregua triste. Yo había aprendido una lección muy dura sobre la naturaleza humana, sobre el prejuicio y la ingratitud. Pero también había aprendido sobre mi propia fortaleza, sobre mi capacidad para no dejar que la amargura de otros envenenara mi propio corazón. El destino, a su manera lenta y precisa, le había devuelto a mi vecina el eco de sus propias acciones, no a través de mi venganza, sino a través de las consecuencias naturales de su propia negatividad. Y yo, por mi parte, había encontrado la paz, no en el perdón, sino en la serena certeza de que, al final del día, seguir siendo fiel a quien eres es la única victoria que de verdad importa. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. A veces, las experiencias más difíciles nos dejan las lecciones más grandes.
Si te ha gustado este relato, te invito a que hagas clic aquí para ver otra historia sobre un encuentro inesperado que cambió la vida de un hombre para siempre. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.